Buenos días. Imaginemos por un momento un inmenso buque fantasma de origen ruso, cargado de gas, envuelto en llamas en pleno mar Mediterráneo. Sí, una imagen dantesca. Desde luego. Y ahora añadamos un detalle, digamos, desconcertante. La entidad que acude a remolcar esa bomba de relojería flotante no es otra que la Guardia Costera de Libia, una fuerza que, como sabemos, está financiada en gran medida por capital europeo. Es verdaderamente anómalo. Exacto. Es una imagen que parece sacada de un thriller geopolítico, pero es exactamente lo que está ocurriendo hoy en las aguas del sur de Europa. Bienvenidos a este Análisis a Fondo, un espacio sobrio y objetivo para comprender los mecanismos reales que mueven nuestro mundo. Sin alarmismos, por supuesto. Eso es. Hoy es martes 10 de abril de 2026 y el título de nuestro informe detallado es El flanco sur de la OTAN, migración, amenazas marítimas y la inestabilidad en Libia. Y bueno, lo verdaderamente fascinante aquí es que este escenario demuestra que el Mediterráneo ha dejado de ser una simple frontera natural. Ahora se ha convertido en el epicentro de una guerra en la sombra sumamente compleja. Totalmente. Pero antes de entrar en materia, resulta imperativo destacar que este nivel de análisis es posible gracias a nuestro patrocinador, ProWave AI. Este boletín de inteligencia ha sido estructurado mediante Stilo News, una aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Que es una tecnología interesantísima, la verdad. Sí. Para comprender su magnitud, quienes nos escuchan deben saber que Stilo News es la versión accesible al público de Stilo IntelOps. Ajá. Un software diseñado específicamente para operaciones gubernamentales, militares y empresariales de alto nivel. Básicamente, estamos otorgando a la audiencia acceso a la misma herramienta analítica que apoya a los líderes mundiales en la toma de decisiones críticas. Y nuestra misión con este informe de hoy es destilar los patrones de los eventos globales de las últimas 2 semanas en el norte de África y el sur de Europa. Claro. Vamos a analizar, con total neutralidad, quién mueve los hilos, por qué los mueve y cómo, por ejemplo, una tormenta en el desierto o el impacto de un dron en el mar terminan afectando a los precios de la energía a nivel global. Nos ceñiremos estrictamente a los datos de inteligencia recopilados. Bien, pues vamos a desglosar esto. Comencemos precisamente con esa manifestación física e inmediata de las tensiones internacionales. El agua, el ataque a ese buque en llamas. Sí, el Arctic Metagas. Ese mismo. Los datos de inteligencia indican que drones navales operados por fuerzas ucranianas han atacado a este buque metanero ruso cerca de Malta y la costa libia. Pero, a ver, detengámonos aquí un segundo. Porque la geografía de este evento resulta chocante. Es como un tablero de ajedrez donde las piezas no encajan. ¿Qué hace un buque ruso siendo atacado por drones ucranianos a miles de kilómetros del Mar Negro, justo frente a las costas de África? Bueno, para entender esa aparente anomalía geográfica, hay que comprender qué es exactamente la flota en la sombra rusa. La que usan para evadir sanciones. Exactamente. Tras las sanciones internacionales, Moscú no podía exportar sus hidrocarburos por los canales oficiales. La solución fue crear una red clandestina de buques antiguos que operan con seguros muy opacos, apagando sus sistemas de rastreo y cambiando de bandera constantemente. El Arctic Metagas es uno de estos navíos. O sea, un objetivo económico. Sí, al atacar este barco frente a Libia, las fuerzas ucranianas están intentando cortar las arterias financieras de Rusia en aguas internacionales. Es una guerra económica pura y dura. Y el impacto táctico es inmediato, porque un buque de esas características en llamas cerca de la costa es un riesgo de desastre ecológico mayúsculo. De hecho, los informes muestran que Italia, Francia y España emitieran alertas urgentes por la posible marea negra. Una preocupación primordial y muy lógica para la Unión Europea. Desde luego. Sin embargo, la resolución del incidente destapa algo aún más sorprendente. Fue la Guardia Costera Libia, operando bajo el gobierno de Trípoli y la Corporación Nacional del Petróleo, quien remolcó el barco a aguas internacionales. Y esto revela otro dato de inteligencia crucial. ¿Qué es la presencia sobre el terreno? Exacto. Los documentos confirman la presencia encubierta de más de 200 efectivos militares ucranianos en el oeste de Libia. A ver, la pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que un Estado, por muy inestable que sea como Libia, sea el anfitrión de estos movimientos geopolíticos gigantescos y permita a una fuerza extranjera operar drones en su territorio? Esa es verdaderamente la clave de todo el informe. Libia no es un actor unitario ahora mismo.
No funciona como un Estado soberano tradicional, sino que es un territorio profundamente fragmentado. Es un vacío de poder. Un Estado fallido a efectos prácticos. Ya, si se me permite la metáfora, es como un gigantesco sistema de peajes sin regulación central. Quien tiene las armas controla un territorio, y las potencias extranjeras simplemente pagan el peaje de acceso. Ya. Estos operativos ucranianos están allí entrenando a fuerzas locales y operando con el consentimiento explícito del Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli. Y a Trípoli, entiendo, le interesa esa capacitación técnica. Por supuesto, obtienen entrenamiento y equipo y a cambio ceden espacio operativo a Ucrania. Pero la ecuación se complica enormemente si miramos hacia los movimientos de otros actores globales, especialmente en el este del país. Sí, porque los datos señalan la apertura de un nuevo corredor logístico marítimo chino, una ruta enorme que conecta Chengda con el Mediterráneo a través del Canal de Suez y que de forma crítica va a utilizar los puertos libios de Bengasi y Misrata. Una maniobra de alto nivel logístico. Y la lógica aquí es establecer una alternativa monumental para esquivar el cuello de botella del estrecho de Hormuz. Pero a ver, resulta contradictoria a primera vista. Esquivar una zona de conflicto potencial en Oriente Medio para establecer tu ruta comercial principal en Libia, un país en conflicto permanente. Bueno, desde una óptica puramente europea o estadounidense puede parecer un riesgo inasumible. Pero la visión de Pekín es diferente, es transaccional. Hay que ver cómo cada actor percibe el mismo escenario. Claro, diferentes perspectivas. Exacto. Para Rusia, el ataque a su buque es terrorismo internacional. Para la Unión Europea, el riesgo es medioambiental. Pero para China, así como para el gobierno en Trípoli, esta inestabilidad libia es una oportunidad pura de desarrollo e infraestructura. Ven un vacío y lo llenan con inversión. Eso es. Si las facciones armadas locales reciben sus pagos y garantías, los contenedores chinos llegarán a Europa a través de esos puertos. Pragmatismo logístico en su máxima expresión. Y esa mención a los pagos a las facciones locales nos lleva directamente a la segunda sección de nuestro informe, la fragilidad subyacente y la estructura interna de Libia. Es imperativo analizar por qué florecen estas amenazas en su territorio. Sí, hay que diseccionar esa partición de facto del país. Así es. Tenemos, por un lado, el Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, en el oeste, y por otro, el Ejército Nacional Libio, que controla el este y el vasto sur. Los despachos recientes reportan maniobras de este Ejército Nacional Libio en la región de Saba. Un nodo crítico. Pero lo interesante es que las fuentes indican que no buscan el combate directo, sino consolidar la reconstrucción y establecer una apariencia de gobernanza. ¿Qué significa exactamente esto en el contexto del sur libio? Significa establecer un control físico y burocrático sobre la economía paralela. Saba es la gran encrucijada del contrabando hacia el Sahel. No se trata necesariamente de proveer servicios públicos, sino de asegurar las rutas por donde fluyen bienes ilícitos y armas. ¿Establecer el monopolio de la fuerza en esa ruta? Precisamente. Al mostrar esta apariencia de gobernanza con patrullas, legitiman su control territorial, lo cual contrasta fuertemente con la estrategia del gobierno en Trípoli, que busca alianzas internacionales y corporativas. Y es ahí donde surge una contradicción que quiero replantear. Si observamos los datos económicos, vemos el retorno masivo de la inversión petrolera occidental. Firmas como Eni, BP o TotalEnergies están inyectando capital como alternativa al gas ruso. Cifras muy elevadas, sí. De hecho, la Corporación Nacional del Petróleo Libia proyecta alcanzar los 2 millones de barriles diarios para el año 2028. Si estas grandes corporaciones multinacionales están invirtiendo miles de millones, ¿acaso eso no indica que el país camina hacia una estabilización real? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, debemos hacer una diferenciación vital. Ese capital no crea una cohesión nacional duradera. Crea lo que en inteligencia llamamos estabilidad transaccional local. O sea, comprar la paz por sectores. Exacto. Las multinacionales invierten, pero la recuperación de la producción petrolera enmascara el control real que las milicias tienen sobre la infraestructura. Se les paga por proteger los pozos y oleoductos. Es una paz comprada a nivel de milicia local, no una estabilización del Estado libio. Una paz muy precaria. Y esta falta de cohesión evidentemente tiene un efecto desbordamiento hacia el sur. Hacia el Sahel, sí. Los informes señalan que redes terroristas como remanentes de ISIS Libia, Al-Qaeda y el grupo JNIM están utilizando el sur de Libia. Pero no como zona de ataques directos. No, actualmente Libia es para ellos un entorno facilitador.
Una zona de retaguardia. Lo utilizan como corredor logístico y arsenal. Mueven armamento sofisticado hacia el sur para alimentar las insurgencias en el Sahel. Claro, lo que explica los violentos enfrentamientos recientes que hemos visto reportados entre ISIS y JNI en la frontera entre Níger y Burkina Faso. Las armas de esos choques probablemente transitaron por esa apariencia de gobernanza en Saba. Sin lugar a dudas. La amenaza en el norte de África es latente y eminentemente logística. Todo esto nos lleva irremediablemente a la válvula de escape de toda esta presión interna y geopolítica, el coste humano. Las dinámicas que hemos descrito impactan de forma trágica en el sur de Europa, a través del mar Mediterráneo. Las cifras son devastadoras. Lo son. Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones muestran más de 6.000 llegadas a Italia a principios de este año, 2026, y un balance de más de 600 desaparecidos o muertos en el Mediterráneo central. Y detrás de la estadística están los incidentes concretos. Sí, incidentes que evidencian la interacción del movimiento masivo de personas con condiciones extremadamente hostiles. Tenemos el reporte de 19 fallecidos por hipotermia rescatados frente a Lampedusa, una embarcación de madera volcada con más de 70 desaparecidos, y la trágica muerte por inanición de un joven bangladesí. Una muestra de que las rutas se están volviendo más largas y letales. Y esto nos lleva a la actuación de las organizaciones no gubernamentales, que ha generado un fuerte debate político. Se reportó que el buque de la ONG Sea-Watch rescató a 44 migrantes de la plataforma petrolífera abandonada Didon, pero inmediatamente después, su barco Sea-Watch 5 fue retenido y multado por las autoridades italianas bajo el llamado Decreto Piantedosi. Es un punto de fricción importantísimo en la Unión Europea en estos momentos. Sí. Exponiendo los hechos de forma estricta, la perspectiva de los gobiernos que implementan estas políticas es priorizar el control fronterizo, fragmentar la llegada y disuadir a las mafias de contrabando. Mientras que, por otro lado, si analizamos los informes de fuentes centradas en derechos humanos, como los medios alemanes TAF.de o Welt, Sí que han sido muy críticos. exacto. Estas fuentes argumentan que estas normativas restrictivas fuerzan a los migrantes a tomar rutas mucho más peligrosas y largas, vaciando además la zona de rescate. Obliga a plantear desde el análisis si estas medidas disuaden la migración o simplemente la hacen más letal. Y a este complejo marco legal y humano se suma además un factor impredecible, el clima extremo. Se documentó un evento raro de doble ciclogénesis en la región. Un fenómeno meteorológico muy severo. Y acompañado de una inmensa tormenta de arena del Sáhara que tiñó los cielos de un color rojo sangre en Grecia, Libia y Egipto. Y aquí, revisando el sentimiento en redes sociales, vimos una polarización fascinante entre la percepción pública y la realidad científica. Bueno, el impacto visual generó un auténtico pánico. Claro, en las redes se propaga un temor casi apocalíptico, mientras que fuentes meteorológicas oficiales, como Naftemporiki en Grecia, se esforzaban por aportar explicaciones estrictamente científicas al fenómeno. Y este clima adverso, combinado con las políticas fragmentadas, convierte el Mediterráneo central en un embudo implacable. Lo que me lleva a una reflexión sobre todo esto. Resulta doloroso el contraste. Por un lado tenemos el despliegue de alta tecnología militar que analizamos al principio, drones navales de última generación, y por otro la realidad de bajísimo nivel tecnológico de barcos de madera hundiéndose bajo cielos teñidos de rojo. Es la paradoja de nuestro tiempo, sí. A nivel político, las respuestas están divididas. Vimos la conferencia sobre migración en Roma, liderada por Giorgia Meloni, que busca replicar con otros países africanos el modelo de acuerdos económicos para frenar salidas, similar al de Túnez. Esa es la vía de la contención en origen. Y en contraste, el llamado llamamiento de Pascua. Parlamentarios alemanes del Partido Socialdemócrata, los Verdes y la Izquierda exigiendo exactamente lo contrario. Un programa de rescate marítimo financiado integradamente por la Unión Europea, dos visiones del mundo que colisionan en el mismo mar. Y todo este conjunto de vectores, los militares, la inestabilidad libia y la crisis humana, ejercen una presión directa e indirecta sobre toda la estructura de seguridad occidental, especialmente sobre el flanco sur de la OTAN. Pasemos entonces a nuestra última sección, las presiones sobre la Alianza Atlántica y las vías de acción. Porque estamos viendo amenazas híbridas de manual.
De manual, exacto. Por un lado, Rusia, con ataques de drones en Odessa y Novorossiysk, que desestabilizan el Mar Negro. Y por otro, las amenazas indirectas de Irán y el posible bloqueo en el estrecho de Bab el-Mandeb. Que es un cuello de botella logístico global. Y esto afecta directamente a los suministros energéticos y alimentarios. Un caso clave que recogen los informes es el de Marruecos. Sus vitales exportaciones mundiales de fertilizantes dependen del azufre que llega por mar desde Kazajistán. Una interrupción en Bab el-Mandeb impacta en cadena a la seguridad alimentaria mundial. Todo está conectado. Si se bloquea la ruta, suben los costes logísticos, se produce menos fertilizante y eso impacta en las cosechas a miles de kilómetros. En medio de este tablero, la inteligencia destaca el papel crucial que sigue jugando la base militar italiana de Sigonella, en Sicilia. Sí, es el gran ojo de la OTAN en la región, absolutamente vital para la recopilación de inteligencia ante esta multiplicidad de crisis. Entonces, basándonos estrictamente en la inteligencia recopilada en estas semanas, ¿cuáles son los posibles cursos de acción propuestos? Los analistas proponen principalmente dos vías. La primera es operativa, una mejora urgente de la cooperación naval multinacional. Y esto sirve tanto para contrarrestar esas amenazas asimétricas, como los drones comerciales armados, como para coordinar rescates efectivos que no dependan de políticas nacionales aisladas. Cooperación unificada. A ver, suena lógico. ¿Y la segunda vía? La segunda es más diplomática y estructural. Esfuerzos de estabilización económica. Un ejemplo claro que apuntan las fuentes es el foro Un puente hacia África, celebrado recientemente en La Spezia e impulsado por el Plan Mattei italiano. Sí. El objetivo es abordar las causas profundas mediante la inversión directa, en lugar de depender únicamente del control fronterizo reactivo. Y para la audiencia que sigue estos temas, los eventos futuros a vigilar a corto plazo serían la expansión de ese corredor marítimo chino en África, los inminentes debates de la Unión Europea sobre las reformas migratorias y, por supuesto, la evolución de esas operaciones encubiertas ucranianas en territorio libio. Sin duda, esos son los 3 puntos calientes del próximo trimestre. Llegados a este punto, cabe plantear una última reflexión. Al ver toda esta información estructurada, uno se pregunta si la OTAN y las propias instituciones europeas están verdaderamente preparadas para este nuevo tipo de guerra híbrida. Es la gran pregunta. Porque la amenaza ya no es una invasión tradicional con tanques. Son rutas logísticas bloqueadas, son crisis de refugiados, son ciberataques y drones de bajo coste alterando mercados globales de energía. Bueno, evaluando la trayectoria a corto plazo, los datos apuntan a que entraremos en una inestabilidad crónica de baja intensidad. La conclusión analítica es que se necesita, de forma absoluta, un pensamiento crítico y una cooperación internacional genuina. Las respuestas puramente reactivas o el aislamiento simplemente ya no son eficaces ante redes tan complejas. Ciertamente. Para concluir nuestro análisis de hoy, podemos afirmar que el mar Mediterráneo ha dejado de ser únicamente una frontera natural o el clásico destino vacacional europeo. Así es. Se ha transformado, es ahora el principal nodo mundial donde las guerras en la sombra del siglo XXI, las consecuencias del clima extremo y la reconfiguración del comercio global colisionan diariamente. Un escenario que terminará afectando de manera muy real, por ejemplo, al precio de los alimentos o a la factura de la energía de la ciudadanía en los próximos meses. Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar. Desde luego. Bueno, dejamos aquí el rigor estricto del análisis de inteligencia para adoptar un tono mucho más cercano con quienes nos acompañan al otro lado. Queremos tomarnos un momento para explicar exactamente qué es Stylo News, la herramienta que ha hecho posible este informe. Sí, porque es algo que cualquiera puede utilizar. Exacto. Es una aplicación disponible tanto para el móvil como para el ordenador que permite a cualquier persona, no solo a gobiernos o grandes corporaciones, obtener informes de inteligencia personalizados. Que cruza, digamos, los datos tradicionales con lo que pasa en tiempo real. Eso es. Está alimentada por cientos de fuentes de noticias tradicionales contrastadas, combinadas con la inmediatez de la red social X, lo que antes era Twitter. Es una manera fascinante de entender el mundo de hoy sin el ruido habitual. Totalmente recomendable. Por ello, invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse y obtener sus propias noticias a demanda, impulsadas por inteligencia artificial, visitando www.stylonews.com. ¿Stylo escrito con Y? Exacto, stylonews.com.
Ha sido un auténtico placer compartir este rato con todos ustedes. Queremos agradecerles sinceramente su tiempo. Les invitamos, por supuesto, a que nos soliciten temas para futuros informes detallados y a que sigan a Stylo News en sus redes sociales favoritas. Ha sido un placer. Un saludo y hasta la próxima.